Hola a todos, tal como os prometí esta mañana, pues reformado de momento el tema 5, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto Ley 623 de 20 de diciembre. En este tema, también como os prometí, no voy a hacer un vídeo nuevo de todo el tema, solo de aquellas partes que resulten modificadas. Así pues, decíos de entrada que se han cumplido mis peores visiones, por decirlo de alguna manera, porque yo creo que soy una visionaria, tengo poderes, que es que se han metido de lleno en el tema de extranjería, que era lo que yo temía. Recordad que en el tema 5, en el derogado, yo os decía, por favor, no se os ocurra meteos en el tema de extranjería, si son extranjeros legales, ilegales, si no tal, para estar en el padrón. Digo, sencillamente os quedáis con las personas inscritas y no os metáis en extranjería, porque, bueno, pues no, cuando no se va a la montaña, pues es la montaña la que te viene a ti. Es decir, nos han metido extranjería, que a mí personalmente yo no tengo nada en contra de los extranjeros. A mí lo que tengo es en contra de la legislación de extranjería, porque no me la sé y ahora me la tengo que aprender, o tengo que aprender a diferenciar el tema de la extranjería. El artículo 15 de la Ley de Bases en principio queda como estaba, con lo cual ni lo tocamos. A partir de aquí ya entran las modificaciones del libro tercero del Real Decreto Ley 6/23, que nos habla de las reformas en la Ley 785, concretamente. Se habla del apartado 2 del artículo 13, donde se reducía el número de habitantes de los núcleos de población hasta 4.000, pero eso es de otro tema. Y pasamos ahora al punto 2, que nos habla de la modificación del artículo 16, que queda redactado del siguiente modo. Con esto lo que quiero hacer notar es que el artículo 16 desaparece tal como estaba redactado y se crea una redacción ex novo, que es la que a partir de ahora figurará en el texto de la Ley de Bases. No es como en el 17, que dice, bueno, se modifica el apartado 3 y 4 o los párrafos 3 y 4 del apartado 1 del artículo. No, aquí se modifica todo el artículo entero. Desaparece el que había y se coloca otra redacción en su lugar, no obstante, respetando algunos aspectos. Bien. Es lo que os comento aquí, hay una sustitución total del contenido del artículo 16, no obstante, se sigue respetando. Estoy leyendo ahora mismo, aunque lo pongo aquí, estoy leyendo el texto del Real Decreto Ley del 23. El padrón municipal es un registro administrativo donde constan los vecinos del municipio. Sus datos constituyen prueba de residencia en el municipio y de domicilio habitual en el mismo. Las certificaciones pues tendrán carácter de documento público. Esto ya nos sonaba del anterior artículo. Este será parte del artículo derogado, porque ya no tenía tantas ganas de copiar para una cosa que además estaba derogada. Pero ojo con este matiz. Es un registro administrativo donde constan los vecinos del municipio, mientras que aquí decía donde constan todos los vecinos del municipio. Ni por un momento penséis que esta omisión tiene carácter gratuito. Esto responde a alguna razón, pero yo no conozco cuál. Probablemente tenga que ver con el tema de los residentes legales, no legales, extranjeros, no extranjeros, y con los derechos y obligaciones que después les asisten o no les asisten en función de si están inscritos, si no están inscritos, todo ese tipo de cosas. Pero no dudéis por ni un segundo en que la omisión de todos no es gratuita. Bien, continuamos con el artículo 16, que nos dice que la inscripción en el padrón municipal, y esto sí se conserva, digamos, igual que en el antiguo, pero es el nuevo. La inscripción en el padrón municipal solo surtirá efecto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 por el tiempo que subsista el hecho que la motivó, y en todo caso deberá ser objeto de renovación periódica cada 2 años cuando se trate de inscripción de extranjeros. Y aquí es donde yo venía
a deciros si... O sea, yo no quería ir a la montaña y al final la montaña ha venido y me ha comido. Vale. Es imprescindible que la inscripción se renueve cada 2 años, so pena de caducidad, esto sigue igual, so pena de caducidad de la inscripción, en el caso de extranjeros sin autorización de larga duración. Yo, como os vuelvo a repetir, no manejo extranjería, no sé exactamente qué es una autorización de larga duración, qué es una autorización de corta, a quién se le da, a quién no se le da, yo esto no lo controlo. Pero sabéis que esto cae, ¿eh? Esto cae. Por lo menos en el bombo entra, seguro, porque no hace falta ser muy listo para saber que las modificaciones suelen ser materia favorita del tribunal. A ver si lo llevamos bien, si no lo llevamos bien, ese tipo de cosas. Así pues, para el caso de extranjeros sin autorización de larga duración, pues la inscripción deberá renovarse cada 2 años. Quedan exentos, porque lo dice aquí, dice no pertenecientes, o sea, es decir, excepto, o sea, estos extranjeros sin autorización de larga duración, pero que no sean, es decir, excepto, pues, ciudadanos de un Estado miembro de la UE o ciudadanos de un Estado que formen parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo o incluso ciudadanos de otros estados en los que, en virtud de un convenio internacional, se extiende el régimen jurídico previsto para los del Espacio Económico Europeo, anteriormente, ¿vale? Esto yo creo que se refiere, porque vuelvo a decir, aquí no hay nada gratuito, creo que se está refiriendo, porque podría decir pertenecientes a un Estado miembro de la UE. Pero con el tema del Brexit, sabéis que Gran Bretaña salió formalmente de la Unión Europea, pero con el tema de Irlanda hubo problemas por el tema económico, sobre todo de los aranceles, qué pasaba con los bienes y productos que entraban o salían de Irlanda, que estaban sujetos a según qué aranceles o no aranceles, si quedaban... Bueno, ahí hubo bastantes problemas y de hecho sigue habiéndolos, porque en Inglaterra, ya dentro de United Kingdom, dentro de Gran Bretaña, en Inglaterra tienen un verdadero problemón con el comercio exterior debido a la imposición de aranceles a la hora de venta de mercancías, bienes o productos a países miembros de la UE. Problema que no hay en Irlanda, porque no hay aranceles. Es como si yo vendo de aquí a Alemania o de Alemania aquí, como no hay aranceles, porque no, pues se pagarán otros impuestos, pero no aranceles. Entonces esto va por ese tema, para no someter a esta, digamos, a esta obligación tanto a los nacionales de Estados miembros como a aquellos que, no siendo miembros, y entiendo que puede referirse al tema de los irlandeses, etcétera, pero tampoco estoy muy puesta en el tema, pues que estas personas pertenecen o están contenidas en el Acuerdo del Espacio Económico Europeo y por lo tanto tampoco se les exige esta obligación de renovación. Respecto de esto de los extranjeros no comunitarios, queda derogado. Aquí os lo remarco para que sepáis que queda derogado. Y a partir de ahora, todo lo que había, los apartados, los párrafos siguientes del apartado 1 quedan derogados y pasamos al 2, donde se habla del contenido de la inscripción, que ahora el contenido de un lado puede ser un contenido obligatorio y un contenido potestativo o no obligatorio, voluntario, por decirlo de alguna manera. Y ojo que esto tiene una gran importancia a la hora de determinar qué datos se pueden ceder sin el consentimiento del titular y cuáles no se pueden ceder sin el consentimiento del titular. Bien, ¿cuáles son los datos de contenido obligatorio sintetizados? Porque si no esto es tremendo. Y además, vuelvo a decir otra vez, o sea, yo no quería ir a la montaña, pues la montaña me ha comido. Primero tenemos filiación, sexo, menos mal que no se han metido en el tema del género, porque si no ahí ya sí que era para abrirse las venas, o sea que sí, yo me autopercibo como tal, yo me autopercibo como Pascual, aquí de momento sexo,
nacional, pero esto no, no es que yo tenga nada en contra de esto, sino que esto generaría unas dificultades a la hora de realizar el padrón, que es que no hay personal para hacer esto de momento. Pues que pongan más personal y se hace lo que se haga, lo que sea necesario. Filiación, sexo, nacionalidad, fecha y lugar de nacimiento y DNI. O para extranjeros, y aquí tenemos, pues, como ya habéis visto anteriormente, dos tipos de extranjeros. El número de identidad que conste en el Registro Central de Extranjeros o datos del pasaporte para nacionales de Estados miembros de la UE o aquellos miembros del Acuerdo del Espacio Económico Europeo o aquellos en los que por virtud de tratado internacional se extiende este régimen jurídico, ¿de acuerdo? Aquí tenemos, digamos, los extranjeros que son nacionales de otros Estados miembros de la UE. Para estos se requiere el número de identidad que consta en el Registro Central de Extranjeros. Ya, extranjería pura y dura. Yo esto no sé qué registro es, no sé dónde está, yo no sé esto a qué está escrito. Y después tenemos, pues, que se exige para los que no sean, es decir, tratándose de nacionales de estados no comprendidos en el párrafo anterior, para extranjeros que no sean estos, lo que se debe facilitar al padrón es un número de identidad de extranjero que conste, perdón por la errata, la corregiré ahora, en el documento. No sé exactamente si se refiere al NIE, creo que es el NIE o el NIX, o el NOS, algo así, o el número de pasaporte en vigor cuando se trate de estados no comprendidos en el párrafo anterior. Es decir, vuelve a hacer esa diferenciación, ya os digo, entre miembros, personas de estados miembros y personas de estados no miembros. Y ojo con el tema este de los de extranjeros sin autorización de larga duración. Qué miedo, qué miedo. Bien, y ojo con esto porque esto va a entrar en el examen, os lo garantizo. Esto entra en el examen. Ya no en el bombo en el que supuestamente se elige luego el tema, una mano inocente elige los dos temas del escrito. Esto entra en el examen. Modificación de la ley. Bueno, pues antes se hablaba a secas de lo del domicilio habitual, había que facilitar, bueno, lo estoy leyendo aquí en la redacción antigua del artículo 16, sencillamente se decía que había que facilitar el domicilio habitual. Bueno, ahora ojito con esto. Según la modificación del mencionado Real Decreto, hay que facilitar el domicilio habitual con especificación de la referencia catastral. En el territorio fiscal común, que es lo que no es la Comunidad Autónoma Vasca, Navarra, creo, Cataluña, Aragón, es que no estoy muy segura, porque creo que esos tienen régimen foral. Hay derecho civil foral propio a ciencia cierta en el País Vasco, en Navarra, en Cataluña y en Aragón. Eso sí lo sé. A ciencia cierta hay un derecho civil foral específico, que además no se les aplica a las personas que residen o provienen del territorio común, que se llama. Bueno, esto vamos a dejarlo porque, Dios mío, ¿dónde nos ha metido esta gente? No teníamos bastante. Domicilio habitual con especificación de la referencia catastral en el territorio fiscal común o, y ojo con esto, con el código equivalente en los territorios forales. Claro que yo no sé si con lo de los territorios forales se está refiriendo a Navarra, al País Vasco, o también está incluyendo a todos aquellos que tengan derecho civil foral propio. Pero bueno, esto da igual. Siempre que el domicilio cuente con referencia catastral o código equivalente. Bueno, primero, yo todavía no he conocido ningún inmueble que esté elevado o que esté inscrito en el registro de la propiedad que no conste o que no tenga referencia catastral.
De hecho, yo he hecho inmatriculaciones de bienes que no constaban, que existían, bienes inmuebles que existían pero no constaban en el registro de la propiedad, y aún así tenían referencia catastral. ¿De acuerdo? Bien, el problema de todo esto es que se bifurca el tema del dato o del número o de la referencia catastral. A partir de ahora habrá dos sistemas de identificación catastral de los bienes inmuebles. Está la referencia catastral en el territorio fiscal común o un código que será diferente a la referencia catastral, que será el que se utilice en los territorios forales. Dice que es equivalente, pero es diferente. Lo equivalente, ya sabéis que es equivalente, pero es distinto. Siempre que el domicilio cuente, y yo esto aquí ya es que he flipado en colores, siempre que el domicilio cuente con referencia catastral. No sé, yo ya os digo que es la primera vez que yo me encuentro con una cosa de estas. Quizás se refiera, acabo de caer, a un inmueble que tiene una referencia catastral por ser un inmueble único, pero por mor de unas obras que se realizan en ese inmueble, se realiza sobre ellos una división en régimen de propiedad horizontal y surgen diferentes números de registro catastral que antes no existían. Eso sí es posible, pero quitando ese supuesto no se me ocurre el de un inmueble que no tenga referencia catastral y que no esté inscrito en el registro de la propiedad. Y lo que os decía, dos tipos de datos catastrales: los que tienen referencia catastral y se rigen por el territorio fiscal, la normativa del territorio fiscal común, y aquellos otros bienes inmuebles que cuentan con un código que no es referencia catastral y que además solo se aplica en aquellos territorios forales que yo de momento no sé cuáles son. Certificado de estudios, muy bien. Y luego dice, de conformidad con la 3935, este es el contenido potestativo que yo os decía, se podrá recoger la aportación voluntaria de los datos relativos a la designación de personas que pueden representar, es decir, la designación de un representante ante la administración municipal a efectos padronales, solo a efectos padronales, teléfono de contacto y la dirección del correo electrónico. Se sigue permitiendo que, sin el consentimiento del interesado, se cedan los datos a otras administraciones públicas en cumplimiento de sus fines institucionales, pero solo los obligatorios, porque dice la reforma del 16 que los datos de aportación voluntaria no serán nunca susceptibles de cesión, ni con consentimiento ni sin él. Aquí dice no serán susceptibles de cesión en ningún caso. Pues vale, perfecto. Respecto del artículo 17, hay ligeras modificaciones. Vamos a ver. Dice que el INE podrá ceder los datos de sus bases a otras administraciones públicas en las condiciones señaladas en el 16.3 y asimismo facilitará a los institutos estadísticos autonómicos competentes en la materia los datos relativos a los padrones de los municipios de su ámbito territorial en las condiciones del 16.3 y con la periodicidad que se acuerde entre las partes. Esta reforma lo que viene sobre todo a modificar es esto, la periodicidad que se acuerde entre las partes. ¿Por qué? Porque ya se decía que el INE podría ceder los datos a los institutos estadísticos autonómicos. Esto se ha hecho siempre, quiero decir, se ha contemplado siempre esta posibilidad. Lo que cambia es lo de la periodicidad. Es decir, a partir de ahora hay que llegar a un acuerdo bilateral con cada uno de los territorios autonómicos para determinar con qué periodicidad se van a ceder estos datos en los términos del 16.3. La redacción derogada, ya aquí os lo digo, veis, era trimestralmente, y además hablaba de que se producían, pues sobre todo que se comunicaban si se producían altas o bajas de extranjeros en las mismas condiciones, y esto se elimina.
Se elimina porque ya bastante nos han metido aquí con el tema de los extranjeros, como para encima meternos lo que yo no tengo nada en contra de las personas extranjeras, sino de la legislación, que es que me cuesta mucho trabajo. Bueno, respecto del Estatuto de los Vecinos, el 18 no se mueve, afortunadamente, cruzo los dedos. Los derechos de los extranjeros yo no lo movería, es decir, seguiría manteniéndome en que hay que remitirse a la legislación sectorial y punto. Y respecto de la participación vecinal, pues siguen intactos todos los artículos, excepto uno que se añade, no se modifica ninguno de los existentes, pero uno que se añade, que es el 70 cuarter, que dice que las entidades locales deberán adoptar las medidas necesarias para facilitar la accesibilidad de los servicios, la accesibilidad de los servicios públicos a los vecinos, promoviendo la utilización de las tecnologías de la información y comunicación en la prestación de los mismos, para lo que elaborarán planes que tengan por objeto la implementación de mecanismos digitales que faciliten la accesibilidad de los vecinos y de las empresas a los servicios públicos. Bueno, yo esto, si queréis podéis leer el artículo entero, es largo. Yo de aquí destacaría que lo que creo que trata de añadir este 70 cuarter es que el tema de la sede electrónica, que estaba recogido en el artículo 9 de la ley 1913, sabéis que no tenía carácter básico, era solo para la Administración General del Estado. Otra cosa es que luego, de motu propio, pues los ayuntamientos o las comunidades autónomas pues tuvieran su sede electrónica, etcétera, etcétera, o sus portales electrónicos, pero no tenía carácter básico. Lo que yo creo que se trata de hacer con este 70 cuarter es dar o sustentar con legislación básica la existencia de entre comillas, de esta sede electrónica, que aquí llaman servicios, utilización de tecnologías de la información y planes que tengan por objeto mecanismos digitales, es decir, que faciliten la accesibilidad de los vecinos. Aquí lo que se trata, yo creo que de sustentar con legislación básica la creación de una especie de sede electrónica de los municipios, para que los ciudadanos puedan realizar las gestiones que hacen con la AGE a través de la sede electrónica, pero hacerlo en el ámbito municipal. También destaco, porque no cabe destacar más, porque tampoco hay tiempo para desarrollar tanto, que a partir de ahora todo esto se regula por normativa autonómica, para no hacer injerencia competencial, y que en los municipios de menos de 20.000 habitantes los servicios previstos en este artículo se prestarán con adaptaciones y plazos de implementación, perdón por la errata aquí, la corregiré, que se determinará de nuevo por legislación autonómica. Y como estos dos artículos no varían, pues aquí queda la reforma o lo que afecta a la reforma al tema 5, que desde luego yo estoy enfadadísima. Un saludo a todos.